Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy veremos producto cartesiano. Y el producto cartesiano es el conjunto formado por todos los pares cartesianos cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B y se simboliza A por B. Definido, me dice que A por B va a ser igual a minúscula, B minúscula, tal que A minúscula pertenece a A y B minúscula pertenece a B. Vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. En el siguiente ejemplo me dice que el conjunto A está formado por A, D y F y el conjunto B por el elemento B y C y me pide determinar A por B. Como dijimos al inicio, esto no es nada más que un par de ordenados. Son unas coordenadas el cual forman un par de ordenados. Por lo tanto, la podemos representar de tres maneras. Una tabla de doble entrada, un diagrama sagital y un diagrama cartesiano. Primero, la tabla de doble entrada. Aquí vamos a poner los elementos que conforman el conjunto A, que sería A, D, F. Y en la parte de acá vamos a componer los elementos que conforman al conjunto B, que en este caso sería B y C. Ya, y vamos a ir haciendo uno por uno. Este con este, este con este, este con este, luego este con este y finalmente este y este con este. Entonces, como se forman par de ordenados, voy a tener entre paréntesis el primero que sería A, B, porque me dice A por B, o sea, empiezo por los elementos de A. A, B, A, C. Luego, D, B, D, C. Y finalmente F, B y F, C. Lo único que hicimos aquí fue ubicar los elementos del conjunto A, del conjunto B y operarlos entre sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo realizo el diagrama sagital? Para yo poder realizar el diagrama sagital, debo tener dos óvalos. En el un óvalo estará mi conjunto A y en el segundo óvalo estará mi conjunto B. Y hago exactamente lo mismo. Ubico los términos que tengo en A, que sería A, D y F. Y los que tengo en B, que sería B y C. Ahora, ¿cómo voy a graficar en el diagrama sagital? Yo sé que voy a ir desde aquí, porque me dice A por B. O sea, voy a ir desde aquí hasta acá. Y me puedo guiar en la tabla de doble entrada o si no, ir haciendo aquí. Primero sería A con B, voy de A hacia B. Luego A con C, voy de A hacia C. Luego D con B y D con C. Como me dice A por B, siempre partimos del conjunto A. Y finalmente F por B y F por C. F va a B y F va a C. Listo, en el diagrama sagital solo utilizamos líneas. Y en el caso contrario, que me hubiera dicho B por A, pues B estaría acá, A estaría acá y las líneas irían al contrario, ¿no? Al final tenemos el diagrama cartesiano. Ustedes ya saben cómo graficar un diagrama cartesiano. En el eje horizontal vamos a poner nuestros elementos del conjunto A y en el eje vertical vamos a poner nuestros elementos del conjunto B. En este caso sería A, D y F de A, B y C de B. Y vamos haciendo lo mismo. A con B. Me ubico en la coordenada en A y llego hasta B. Luego A con C. A con C. D con B. D con C. F con B y F con C. Lo único que hicimos fue ubicar de acuerdo a las coordenadas que puedo obtener. Por lo tanto, luego de haber hecho estos tres tipos de representaciones gráficas
Por cualquiera de estos tres las pueden representar dependiendo lo que les pidan. Si les pide tabla de doble entrada, sí. Diagrama sagital de esta manera y diagrama cartesiano con los puntos. Entonces, luego de haber representado gráficamente, yo cómo expreso ese producto cartesiano. Lo expreso de la siguiente forma. Digo, A por B es igual. Abro llaves y pongo la primera pareja de par de ordenados. AB, A, B, cierro paréntesis, coma. A, C, D, B, D, C, F, B y finalmente F, C. Y cierro mis llaves. Cuando me pide A por B, significa que debo poner todos los pares de ordenados que puedo formar si es que no me da una condición previa. Ya vamos a ver qué hacemos cuando nos da unas condiciones previas. En el siguiente ejemplo me dice, si el conjunto C es igual a X pertenece, este es el símbolo, es de los naturales. Nosotros sabemos que los naturales puede ser el 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Tal que, pero aquí me da una condición. Me dice que X es impar y tiene que ir desde 2 a 8. Pero aquí nos damos cuenta, no me dice ni menor igual. Por lo tanto, cuando no me da menor igual, solo me dice 2 menor que X y X menor que 8. Significa que yo no voy a incluir ni al 2 ni al 8. En el siguiente conjunto me dice, y el conjunto D es igual a X pertenece a los números enteros. Estos pueden ser positivos o negativos. Puede ser menos 5, menos 6, menos 7. Así también puede ser 3, 4, 5. Esos son los enteros. Pero aquí me dice que va desde menos 1 es menor o igual que X y X es menor o igual que 2. ¿Qué significa que me dé este menor igual o mayor igual? Que estos números sí los voy a incluir. ¿Dónde los voy a incluir? Aquí a nosotros los conjuntos nos pueden dar por extensión o por comprensión. Por comprensión son así. Por extensión son como en el ejercicio anterior que nos decía cada uno de los elementos que compone el conjunto. Nos decía que compone el conjunto A, D y F. Pero en este caso nos está dando por comprensión. Lo que nosotros debemos hacer es transformarlo a extensión. ¿Cómo lo transformamos? Interpretando lo que nos dice. Primero nos dice, X es impar y que debe ser mayor que 2 y menor que 8. ¿Qué números conocemos que son impares y están en ese rango? El 1 yo no puedo decir porque no está dentro de lo que me está dando el ejercicio, pero el 3 sí es mayor que 2 y menor que 8, entonces ya 3, otro número impar, el 5. El 5 es mayor que 2, pero menor que 8. Y finalmente el 7. El 7 es mayor que 2, sí. Menor que 8, también. Sigamos, el 9. El 9 es mayor que 2, pero no es menor que 8. Por lo tanto, el 9 no me sirve. Mi conjunto C estaría formado por los elementos 3, 5 y 7. Vamos con el conjunto D. Aquí, en cambio, no me dice que debe cumplir con la condición de que sea impar, que sea par, no me dice nada de eso. Simplemente que va desde menos 1 mayor o igual que X y X menor o igual que 2. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ir menos 1, 0, 1 y 2. Si incluimos el menos 1 e incluimos el 2. Listo. Me dice haya C por D, el producto cartesiano de C y D, y además lo debo graficar. Primero hallemos C por D. Es igual. Y como les dije en el anterior ejercicio, tomamos este para este, para este, para este y para este. Entonces me quedaría 3, menos 1,
3,0, 3,1, 3,2. Lo único que hice fue el 3 con el menos 1, con el 0, con el 1 y con el 2. Ahora vamos con el 3, ya está. Vamos con el 5. 5, menos 1, 0, 1, 2. 5,0, 5,1 y 5,2. Ya hicimos con el 5, ahora me toca con el 7. Recuerden, si me dice C por D, empiezo haciendo con los elementos del C. No es que arbitrariamente digo, bueno, ahora voy a hacer menos 1,3, menos 1,5, menos 1,7. No, debemos ir en orden. Ahora me toca el 7, me quedaría 7, menos 1, 7,0, 7,1 y 7,2. Listo. Ya tengo el producto de C por D. Pero ahora me dice que además de realizarlo, lo tengo que graficar. Por cuestiones de espacio ya borré el producto que no salía, pero ya sabemos que simplemente hacemos este por este por este, y así con cada uno de los elementos. Ya luego de encontrar C por D, me pide que grafique. Nosotros ya sabemos que para graficar podemos utilizar la tabla de doble entrada, el diagrama sagital o el diagrama cartesiano. El que a ustedes les parezca más sencillo para graficar, pueden hacerlo. En este caso yo voy a hacer el diagrama sagital. Y recordemos que para el diagrama sagital necesitábamos dos óvalos. Aquí tendría C y aquí tendría D. Los elementos de C están dados por 3, 5 y 7. Y en D, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ya? Recordemos, mi elemento de aquí va a ir con cada uno de los elementos de acá abajo. Por lo tanto, va a ir del 3 al menos 1, del 3 al 0, del 3 al 1 y del 3 al 2. Luego, hago lo mismo con el 5. Del 5 al menos 1, del 5 al 0, del 5 al 1 y del 5 al 2. Y finalmente del 7 al menos 1, del 7 al 0, del 7 al 1 y del 7 al 2. ¿Sí? Aquí se ven bastantes líneas, pero ustedes pueden ocupar ya sea la tabla de doble entrada o también el diagrama cartesiano, que si los graficamos bien nos expresan exactamente lo mismo.